Fue una alabanza lleno de gracia. Esta es la poeta Song Myung-hee, y él es discapacitada y que no puede ni parar, no puede ni caminar, y no puede hacer nada. Es una hermana. Y cuando vino nuestra iglesia también, hace muchos años, y tuvo que alzarlo a ella, a subir a quinto piso, y le pedí una firma y no podía escribir una palabra, y entonces tardaba mucho tiempo para escribir una palabra. Pero esta poeta escribió poesías desde el nacimiento. Es realmente en una situación y un ambiente que no puede vivir una persona, pero escribió la letra que yo lo obtuve todo lo que otras personas no obtienen. Si esto no es por el Evangelio, si no puede renacer, no puede confesar. Si no es la confesión del espiritual, no puede confesar. Esto fue una alabanza lleno de gracia. Por eso, a través de Corona 1.9, el Estado nos dijo que suba una sola persona, y no podemos estar haciendo coros y una persona solamente hicimos subir. Los predicadores también dijo que utilice la mascarilla. Yo le dije no puedo usar, y le pedí el favor, y nos permitió hablar sin mascarilla a predicar. Nosotros si vamos a un restaurante, sin la mascarilla están comiendo y están hablando, están bebiendo, y vamos al metro y están muchísimas personas. Pero ¿por qué atacan las iglesias concentradamente? En este momento también nos está mirando. En medio de estas situaciones, fue una alabanza lleno de gracias. Dios nos permitió. En qué situaciones estemos, no nos arruguemos, que no nos abandonemos, sino sobrepasemos nuestro nivel. Y quiero que vea el nivel de Cristo y el poder de Cristo. Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están en la sala Unicidad, en visión, y los que están entrando en línea y en exteriores. Restauremos el reino de los cielos de mi corazón. Con esta palabra voy a dar con el título del camino de la restauración del perdón y la sanidad. Nosotros todos los domingos estamos viendo el libro Mateo. Una de las características de Mateo está hablando específicamente sobre el reino de los cielos, donde vamos a ir en adelante nosotros. Jesús, desde que empezó su ministerio oficial, la palabra que declaró, ¿cuál es? Es arrepentíos porque el reino de los cielos ha acercado. Es esto. Por eso esta palabra de perlas del sermón del monte, y habló muchos diferentes parábolas sobre el reino de los cielos, hablando así. Y está hablando también siendo como un pueblo del reino de los cielos, viviendo en esta tierra tan corto, ¿qué vida debemos vivir? Y está hablando sobre este tema. Jesús a nosotros, como esto, nos está hablando específicamente y nos está mostrando específicamente sobre el reino de los cielos. ¿Cuál es la razón? Porque nosotros, todas las personas que creemos en Jesús, en adelante vamos a ir al reino de los cielos. Y entonces, antes de ir al reino de los cielos, mientras que vivamos, quiere que nosotros practiquemos en esta tierra. Especialmente, la vida del reino de los cielos no es simplemente que vamos después que morimos. Obviamente, cuando creemos Jesús y morimos, vamos al reino de los cielos, porque ya nosotros no vamos al infierno al aceptar a Jesucristo. Pero
viviendo en esta tierra, hay que vivir una vida como el pueblo del reino de los cielos. Por eso es muy importante. Este maldito mundo, este mundo del infierno, me quiero ir al cielo. Es una palabra correcta, pero al mismo tiempo es incorrecta. Donde aceptamos a Jesucristo, donde sea ese reino de los cielos, viviendo en esta tierra, disfrutar el reino del cielo, es el pueblo verdadero del reino de los cielos. Viviendo en esta tierra, están dando heridas, sufriendo en todos los problemas y creer Jesús. Esos son falsos. Los pueblos verdaderos del reino de los cielos no es así. Las personas que van a ir al cielo no viven así. Si vemos en el capítulo de hoy, viviendo una vida como el pueblo del reino de los cielos, está enfatizando una verdadera verdad. ¿Cuál es? Es una vida de perdonar, una vida de perdón. Pero no es fácil aplicar esta vida de tener una vida de perdón. ¿Qué quiere decir? Una vez que si tenemos que perdonar a alguien, quiere decir que ya tenemos la premisa de que recibí heridas y problemas por esas personas. Por eso no es fácil, porque el hombre quiere vengarse de las heridas y de los problemas que ha recibido de esa persona. Esto es una naturaleza del hombre. Un autor que escribió Sanador herido, Henry Nouwen, habló así: en la palabra nosotros constantemente le perdonamos, pero mientras que hablamos que le perdono, pero dentro del corazón está resentimiento, odios y enojos. Todavía queremos escuchar que yo tuve razón y quiere que perdone, que pida perdón a mí y que explique de esas malas situaciones. Tiene ese corazón. Como esto, perdonar no es fácil. La palabra es fácil, pero realmente en su corazón no le llega. Pero Jesús, a través del capítulo de hoy, ¿qué está hablando? Que nosotros tenemos que sobrepasar todos estos problemas, que tenemos que sobrepasar nuestros orgullos, nuestras heridas. Esto es ser un pueblo y siendo el Hijo de Dios en el reino de los cielos. Y más adelante es la vida de un discípulo verdadero. Jesús, ¿por qué está transmitiendo este mensaje de perdón? Porque el perdón tiene un poder grande, sorprendente a través de este perdón. A través del capítulo de hoy, quiero que ustedes entiendan qué es el poder de perdonar y quiero que ustedes disfrutan esta gracia. Punto 1 es el perdón que restaura la vida. Vamos a leer versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solos, y te oyeres, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyen a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tendré por gentil y publicanos, que le trate como los no creyentes. Esta palabra no es simplemente que está hablando que en la comunidad de la iglesia castigar y culpar a esa persona que levantó problemas. Tampoco está hablando que lo culpen aunque hayan hablado 3 veces del error que haya cometido. Si no lo escuchen, que lo echen de la iglesia. Pero esta palabra no tiene este significado. ¿Cuál es el núcleo de esta palabra? Los hermanos que están dentro de la comunidad de la iglesia no es dejarlo ridículo y ser insultado a esa persona, sino hasta final nosotros tenemos que ayudar finalmente para que él pueda tener la restauración y verdadera relación con Dios. ¿Qué quiere decir?
Siempre nosotros tenemos que enfocar de salvar la vida. La vida no es matar. Porque no lo quiero ver, porque odio y lo quiero matar. No es matar el alma, sino salvar. Tenemos que tener el enfoque de salvar las almas. Si vemos en Mateo capítulo 18, el interés de Jesucristo que tiene valor de un alma está enfatizando continuamente. Es el interés de Jesús, es la naturaleza de Jesús y mi naturaleza, el pensamiento de Jesús y mi pensamiento. El interés de los discípulos de Jesús está enfocado, ¿quién es mayor? Está enfocado como nosotros. Nosotros también, ¿quiénes somos mayor? ¿Quiénes están en un puesto más alto? ¿Dónde estamos sentados más arriba? Pero Jesús a estos discípulos que tienen interés del mundo y están cambiando la dirección de espiritualmente. Esto, a través de la palabra de hoy, está en línea de extensión. Cualquier cosa que hagamos, nosotros tenemos que decidir tener la prioridad. En verdad, en la comunidad de la iglesia se reúnen muchas personas de todos los lugares. En el mundo no hay una comunidad como comunidad de iglesia que hay de tantas diferentes culturas y tantas diferentes personas. Y están reunidos de todas las naciones, de todas las provincias. Una comunidad quiere decir que se reúnen en el mismo nivel o en los amigos del natal de la misma escuela, pero la iglesia no. Nuestra iglesia viene desde Gangwon-do, Chungcheong-do, Gyeonggi-do. Se reúnen de todas las provincias y las edades son diferentes, el nivel también son diferentes, el estudio también es diferente. Por eso nunca puede ser uno. Por eso si la iglesia no es la obra del Espíritu Santo, no se puede ser uno. Solamente la obra del Espíritu Santo, el arte de la obra de Espíritu Santo nos hace ser uno. Tenemos diferentes idiomas, diferente cultura, diferente naturaleza. Son todos diferentes. Por eso es el lugar más fácil que Satanás esté jugando aquí en la iglesia. Apenas lo tocan, reciben heridas y se pelean. Pero nuestra iglesia es un arte de obra del Espíritu Santo. Yo viviendo toda mi vida nunca vi una comunidad como nuestra iglesia. En este momento también. Aunque nos hace dividir, nos hace pelear, nos hace dividir, pero nuestra iglesia es imposible. Ustedes háganlo. No van a poder. Haciendo incredulidad, hablando mal de pastores, de los ancianos, y están hablando mal de otras, se esfuerzan, pero nuestra iglesia no, porque es la comunidad del evangelio, es la comodidad del discípulos. Ustedes háganlo, nunca van a poder. Por eso todas las instituciones de nuestra iglesia, todas las instituciones, todos los sectores, cuando yo veo es uno, amén. No hay preguntas. Continuamente las personas del mundo se reúnen de diferentes lugares. Por eso hay personas que no coinciden mi pensamiento, mi naturaleza. ¿Por qué somos diferentes? Porque tenemos diferente expresión. Al ser diferente piensa que es diferente. Tenemos que entender a los puestos. Falta entender a los puestos y dan su prioridad, su egoísmo, sus pensamientos. Por eso fácilmente se levanta los momentos de dar heridas y de recibir heridas. Las familiares, los matrimonios, cuando viven más tiempo en vez de estar más profundo el amor, pero no es así. Yo cuando veo, hasta cuando muramos no vamos a ser uno. ¿Cómo tenemos que hacer? Al ser uno, el matrimonio, al ser uno, el evangelio, y se puede.
Si uno es no creyente, entonces hasta morir se van a pelear y no saben cuándo van a explotar. Pero al ser evangelio completo es la bendición de familiar. Si no pueden tener uno, no pueden ser uno en su casa, ¿cómo van a ser uno en la iglesia? Satanás utiliza perfectamente este ambiente en los familiares, las iglesias, las comunidades, hace separar y hace dividir. Y siempre no duerme tampoco y está atacando todo el tiempo. Y está lleno del ataque del demonio. Satanás, demonios, no hay de vez en cuando. No es que viene de vez en cuando, sino está lleno en todos los lugares. Está lleno en los lugares. No hay lugar donde ir. Yo cuando eché al demonio, es la palabra que dijo demonio. No puedo ir al budismo porque no hay lugar. Está lleno de los demonios. Como esto, ¿dónde van a ir? Buscan a los creyentes que dan la incredulidad para que sean heridos. Si vemos en el versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y por tanto, si tu hermano peca contra ti, no está mirando como tercera persona, sino en la relación personal. Cuando me pecó a mí, y tenemos que pensar, eso es lo que está hablando. Una persona, cuando nos ha hecho malas cosas a mí, alguien si me ha hecho algún acto de la equivocación, del error que pecó contra mí, ¿qué tenemos que hacer? En una palabra, Dios, en una palabra es perdónalo. Aunque sea una persona, no tenemos que dejarlos enemigos. Las relaciones, ustedes ahora hay personas que tienen relaciones incómodas. En verdad, la relación incómoda es porque odian a esas personas, porque no quieren ver a esa persona. Pero si nosotros tenemos enojos hacia esa persona que no lo quiero, primeramente nos hieren a mí mismo si odiamos a alguien. Esa persona lo odio, no quiero ver. Desde ese momento, el que pierde, el que tiene el desbeneficio es sí mismo. Por eso, las personas que odian a muchas personas, sus caras están incómodos y están nerviosos y se les mueven los ojos porque hay tantos que odian. Ustedes controlen bien su expresión. El filósofo Seneca habló así: si abrazas el corazón de la ira, ya está tomando la mitad del veneno a sí mismo. Si vemos en otro lado, no es más de la mitad, sino es más. El corazón del enojo, el corazón de odio. Cada vez que abrazamos esto, estamos matando a sí mismo. Verdaderamente, si vemos la prueba clínica de científicamente, si tenemos el sentimiento del odio, esto trae sentimiento de odio, provoca mucha tensión y destruye el sistema inmune y daña el cuerpo. Por eso daña el cuerpo. Si hay una persona que odia, no es tan saludable, porque su inmune se va a ir destruyendo y van a ser afectados por corona, porque la inmunidad se baja. Las personas, aunque estén en el mismo ambiente, si está la inmunidad baja, van a ser afectados. ¿Qué quiere decir esta palabra? No sean engañados. No sean engañados por la estrategia satánica que nos hace odiar. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofrenda.
Ustedes, al dejar su enojo, si abrazan el corazón del perdón, más que nada, ustedes van a revivir primero y el opuesto va a vivir. Yo vivo y ustedes viven y se levanta la restauración de la vida. No se olviden esto, se levantan. Juan Cristóforo Arnold, el pastor, quien es famoso, el mensajero de la restauración del perdón, escribió el libro que se llama Perdón de las habilidades perdidas y habló así y enfatiza así. Hay una gran razón actual de perdonar. Si alguien haya cometido pecado contra mí, si elegimos la venganza, nuestra vida se arde del furor. Pero aunque yo haya devuelto, vengado, lo que queda en mi corazón es el vacío. Si nosotros al devolver, al hacer la venganza, tengo que sentir bien, pero nos trae el vacío. Pero el perdón nos lleva hacia adelante a través de este perdón. Es el regalo de Dios y es la bendición de Dios. A través de este perdón estoy disfrutando verdadera vida de la disfrutación. Esta confesión es lo que hizo verdaderamente. Al perdonar, estoy disfrutando y estoy muy feliz. El perdón como esto es a través de capítulo Génesis 3, la relación que está retorcido tiene fuerza de unir de vuelta. El hombre que ha pecado en Génesis capítulo 3, el primero que nos vino es la separación con Dios. Esa relación tan buena con Dios se cortó totalmente. Y entonces se retorció y se alejó de Dios. Y entonces al estar alejado con Dios, se alejó entre los familiares, entre los matrimonios, entre los hermanos y entre los familiares. Al separarnos, entre los hermanos, continuamente nos llega el problema de Génesis 3. Hoy, si no hay, nos viene hoy, mañana también. Si no hay ahora, pero en la tarde viene. Cuando nos queremos tener problemas, el problema viene continuamente. Esto es la realidad donde estamos viviendo del capítulo Génesis 3. En este momento hay muchísimas personas que están sufriendo en medio de problemas. Aunque yo haya hecho bien o haya hecho mal, dentro de estos problemas, todos estos problemas de restaurar toda esta relación es perdonar. La redención de Jesucristo en la cruz es el símbolo representativo de Jesús. Jesús, a través de llevarse en la cruz, fue perdonado. Este problema del pecado se limpió totalmente. Por eso nos reconciliamos con Dios y siendo como hijo de Dios, ¿qué es lo que tenemos que tener? Desde ahora yo recibí a Dios que nos perdonó este gran perdón y entonces, ¿cómo debemos vivir? Tenemos que vivir también una vida de perdonar. Ustedes ya saben, José quería matar los hermanos a José y lo vendió a los vendedores de Egipto. Y fue llevado como esclavo, atados, y fue vendido en el negocio de los esclavos. ¿Qué herida haya recibido Jesús? El líder del tribu que jugaba con buena vestimenta y estaba limpiando en su casa al estar sellado de ser esclavo. ¿Qué heridas habrá tomado? ¿Habrá recibido? ¿Qué enojos habrá entre hermanos que seguramente quiere matar?
El padre Jacob, cuando muere, estaban los hermanos temiendo porque José por ahí me va a vengar al morir el padre. ¿Qué hago ahora? Los hermanos estaban temiendo en ese momento. Lo juntó a su hermano, le dijo, y le respondió a José, no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y les habló al corazón. Esto es una confesión sorprendente si cada vez meditamos esta palabra. Y vea, David, si yo fuese yo, llamaría a mis hermanos, agáchase, te voy a matar. En otra palabra, aunque no lo mate, lo asustaría por lo menos. Pero fuertemente les consoló a sus hermanos. Y David, ¿cómo era? El rey Saúl que persiguió todo el tiempo para matar a David, pero le perdonó. Podía matar David a Saúl, pero lo perdonó. David estuvo en grandes problemas, en dificultades. Podemos ver bien en la Biblia, Eli, Eli, lama sabactanis. Está saliendo el versículo 22. Dios, ¿por qué me quiere matar? Lo que hizo la confesión Jesús en la cruz es la confesión que hizo David. Como esto recibió sufrimiento grande por David, por Saúl, pero David no era el corazón de enojo y el odio, sino le perdonó verdaderamente al rey Saúl. Ve a Esteban, lo mató empedrado y hacia a ellos le dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No es algo sorprendente. Las personas que experimentó el amor de Jesucristo en la cruz, esta es la imagen verdadera. Este es el grito valiente que tiene la esperanza de la resurrección a través de la muerte de Esteban. ¿Quién regresó a Jesucristo? ¿Quién era Saúl? Y cambió a ser apóstol Pablo y regresó. A través del apóstol Pablo, ustedes saben qué movimiento de evangelismo se levantó. Esto es al ver a Esteban. Como esto, el perdón es el camino para restaurar la vida. Todos los creyentes de la iglesia Yevon, que todas las relaciones, quiero que ustedes tengan la restauración a través de la cruz de Jesucristo. Es difícil, tenemos orgullos por esto. El orgullo esto no se da porque no estamos hechos en Gálatas 2:20. Si nosotros tenemos el orgullo, si yo estoy vivo, nunca podemos perdonar. Hasta la muerte voy a vengar a mi amigo, van a decir, y van a morir al infierno. El amor de Jesucristo en la cruz, todas las dificultades, ustedes quiero que finalicen en este día. Por eso, donde vayan ustedes, puedan levantar la vida y que puedan establecer como testigo de la sanidad y la restauración. Punto 2 es el perdón sin límite, 21-22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que porque contra mí hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Jesús, cuando estaba enseñando la enseñanza del perdón, Pedro, para ser felicitado por Jesucristo, le dice esta palabra, le dice,
le dice entonces, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. ¿Por qué? En ese momento los rabinos dijo que podía perdonar hasta 3 veces, pero Pedro dice que yo voy a perdonar 7 veces. Es una palabra que va a recibir felicitaciones por Jesús. En verdad, perdonar 3 veces es difícil, pero 7 veces es sorprendente. Pero Jesús le responde una respuesta que sobrepasa la palabra de Pedro. Le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? En el perdón no tiene que limitar, no tiene límite, no tiene que limitar. No tenemos que tener condición de perdonar. Sin la condición, perdonar hasta final, esto es el verdadero perdón. Y así, la continuación, si vemos el contenido, y está dando una parábola a Jesús. A un rey había un deudor que le debía 10,000 talentos, pero este deudor no podía devolver hasta que se muera, porque un talento en ese momento era 6,000 días trabajados el precio. Y entonces 6,000 días es 20 años. Imagínense ustedes, 20 años por 10,000. Es algo imposible para devolver este dinero. Pero lo sorprendente es que el rey a este siervo sintió lástima sabiendo que no podía devolver y le perdonó totalmente. Listo, no devuelva. Entonces este siervo, después de ser perdonado su deuda, y encontró a un compañero que le debía 100 denarios. Un denario en ese momento era el trabajo de un día, es un valor de trabajado 100 días. Y entonces 10,000 talentos no podemos ni calcular, pero este 100 denarios que le debía por no devolver, y lo anunció, y el policía lo encarceló al compañero. Los otros compañeros que vio esta imagen va al rey y le dice esta verdad. Y entonces el dueño se enoja y dice, llámalo a él. Tú hasta que devuelva mis 10,000 talentos, quédate en el cárcel. ¿Qué quiere decir? Que esté hasta morir en el cárcel para devolver. ¿Por qué? Porque no perdonó a otros 100 denarios. Y Jesús da la conclusión en el versículo 35. Dice así, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En esta parábola, 10,000 talentos significa el pecado que no podemos solucionar a sí mismo. Y los 100 denarios, ¿qué es? Es el enojo, odio que recibimos en esta tierra. Nosotros somos una existencia que nos perdonó, que nunca podemos devolver a Jesús, pero al insultar a mí, al insultar y hablar mal de mí, al deudor de 100 denarios, estamos odiando y estamos con furor, con heridas. Nunca voy a perdonar. Esa persona nunca voy a perdonar. Delante de Dios no es una vida adecuada. Escuchando esta palabra, ¿cómo tenemos que ordenar? La característica grande del Evangelio, en una palabra, está en perdón. Nosotros viviendo en esta tierra, por lo menos una persona si no ha perdonado y están enojados en este momento, la oración de ustedes, Dios no puede escuchar.
tienen que ir a reconciliar primero con esa persona. Yo no voy a recibir el culto de ustedes. ¿Por qué no hay crecimiento de fe? ¿Por qué no pueden recibir la bendición, la gracia? ¿Por qué no tengo cambio? Y es porque están en su corazón del enojo de muchos años. Por eso está pasando este problema. Dios está hablando que perdone. Ah, yo no puedo, no puedo. Entonces, bueno, yo no voy a escuchar tu oración, no voy a recibir tu culto. Y van a secar la vida, una vida seca van a vivir. Apóstol Pablo en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos uno a otro como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Perdonar, recibir el perdón. Esto es el Evangelio. No hay ni una persona perfecta. Si son perfectos es falso. Están haciendo un show. Vivan como ustedes sean. Si alguien le dicen algo, no diga solo amén. Ah, yo soy así. No vivan como hipócritas. Es así. De 100 cosas nos atrapó una cosa y me siento mal. Eso no es correcto, su orgullo. ¿Y por qué odian? Si no, tiene que agradecer. Ah, solamente me descubrieron un error mío y hay que entregar la ofrenda de agradecimiento. Si nosotros vemos en la ley, hay una ley que se llama la ley de la Gestalt. ¿Qué quiere decir? Esta ley de Gestalt quiere decir que una persona cuando mira a otra persona, depende de qué distancia ve a esa persona, en qué iluminación vemos a esa persona. Depende de eso, se ve linda y se ve fea. Tiene ese significado. En caso de mujer, abajo de la luna, la mayoría se ve linda porque no se ve bien porque están muy oscuros. Pero el punto malo es que se tapa. Pero cuando miramos en una distancia de 40 centímetros, 40 metros, las personas que tienen su vista 0,3 se ve toda linda porque está muy lejos. ¿Por qué yo hablo esta palabra? Nosotros vivir una vida de perdón no es fácil. Lo que se ve en nuestros ojos y si vemos como nuestro pensamiento, no podemos perdonar. Por eso nosotros tenemos que ilumbrar con la ilumbración de Cristo. Tenemos que ver a esas personas. Tenemos que mirar punto de vista de Cristo. Al mirar con los ojos de Cristo podemos sobrepasar a mí mismo y podemos abrazar y perdonar al opuesto. Yo, viviendo, nunca odié nadie en esta tierra. Si yo viviendo, si yo escucho que alguien está resentido conmigo, yo busco y le pregunto. Y es más, en contrario, él se asusta porque ha descubierto que me estaba insultando a mí. Pero la mayoría nunca había dicho, es solo porque Satanás actúa, hace rumores falsos para separar. Es una de dos. Si es un rumor falso o lo descubren lo que dijo él. Es la sanidad para los dos. ¿Por qué digo esta palabra? Ustedes, como sea, al tener éxito el culto y hay respuesta de la oración, y quiero que reciba Dios la devoción de ustedes. No tiene que estar atrapados de eso, tiene que sobrepasar a mí mismo,
Por eso tenemos que perdonar y por eso podemos perdonar. Todos los creyentes del culto de español, quiero que viva centralizado en Cristo y que salve a mí y que salve a los puestos, sea toda una vida de la bendición. Conclusión, es un cuento de un cristiano. Estaba hablando con una palabra, con un amigo, y escuchó una palabra de profundo insulto. Y por afuera lo odiaba, pero por adentro no lo quería odiar, pero por afuera siempre odiaba. Y en mi pensamiento no se iba el odio de ese amigo, pero yo cuando estaba meditando unos días y escuché esta voz de Dios, suelta el cuello que lo está tomado. Y asustó a este señor y lo miró alrededor, no había nadie. No había nadie y estaba solo él. El cuello que lo tiene tomado, suéltelo. Durante unos días estaba insultando a ese amigo, viendo Jesús, viendo Dios. Esto era como una forma de estar agarrado del cuello. En ese momento, delante de Dios, al escuchar esta voz, arrepintió con las lágrimas y lo perdonó verdaderamente. Al ser así, ese amigo que criticaba a él, ¿qué es lo que sintió? Sintió una pena por ese amigo. Al sentir esta lástima, y buscó a ese amigo y tuvo la reconciliación y la restauración de la relación. Suelta el cuello que lo tiene tomado ustedes. Por la duda, en sus corazones de ustedes hay personas que todavía están agarrando el cuello de otra persona. Quiero que lo suelten urgentemente. Después de hoy, quiero que dejen eliminar el teléfono, eliminar el Kakao, como sea, con esa persona no quiero tener ninguna relación, quiero escapar de esa persona, esta herida. Quiero que ustedes dejen todo delante de la cruz, a través de Jesucristo. Este perdón sorprendente, esta emoción, este conocimiento de gracia, tenemos que estar armados. Todos los creyentes de la iglesia llevan. Nosotros tenemos que sobrepasar nuestros límites y el ambiente, y quiero que entre en el perdón y que puedan ser todo pacificador y creador de la unicidad. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en esta tierra, háganos disfrutar en esta tierra el reino de los cielos, que sea todos los creyentes de la iglesia Yehová, que todo sea el camino de la sanidad y de la restauración y del perdón, y que todos los creyentes tengan la unicidad y que podamos disfrutar todos los días el reino de los cielos, y que sea un tiempo de tener la profundidad con nuestro Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.